¿Cuánta plata se gastaron los candidatos a las consultas y cuánto se gastaron los candidatos al Congreso de la República? ¿Esas cuentas son claras? Hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante y que hasta ahora no se ha reportado en su totalidad. Y para hablar de este tema nos acompaña Andrés Hernández, quien es el director de Transparencia por Colombia. Andrés, bienvenido de nuevo a Minuto 60. Mauricio, un cordial saludo. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a este espacio. Bueno, voy a acomodar el micrófono por acá un poquito más cerca para que nos puedan escuchar mejor. Bueno, Andrés, ya se terminó por lo menos lo que tenía que ver con estas elecciones legislativas y las consultas. Sin embargo, pues uno vio durante toda la campaña diversas vallas publicitarias, publicidad en radio, publicidad en internet, distintas formas de hacer política y propaganda política, pero ¿cuánta plata se gastaron en todo esto? Pues Mauricio, según la información que nosotros hemos recopilado de Cuentas Claras, la plataforma de reporte del Consejo Nacional Electoral, redondeando cifras, hay unos ingresos por lo menos de 161.000 millones de pesos eh, que han informado las campañas tanto de Cámara como de Senado. Esto con un avance de reporte más o menos del 43% al día de hoy, es decir, nos falta un poco más de la mitad, así que fácilmente esos 161.000 millones de pesos pues pueden casi que doblarse, sobre todo considerando que los últimos días de campaña es cuando más gasto hay, justamente en lo que Mauricio decía, en tratar de generar mayor visibilidad, publicidad en redes sociales, en distintos lugares. Así que pues la inversión es considerable y recordemos pues obviamente que esto es lo que se ve, en lo que Sí. se reporta y pues lo que además tendrá escrutinio por parte de autoridades. Óigame, Andrés, de esos 161.000 millones de pesos que reportaron los candidatos al Senado y a la Cámara, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Es decir, ¿ya todos entregaron sus cuentas, ya todos reportaron o todavía falta? No, todavía falta. Al día de hoy tenemos que para Cámara de Representantes ha entregado información el 40% de las campañas. Ya. Estos son más o menos 736 campañas. Todavía falta bastante. Hasta el corte que habíamos hecho la semana pasada, habían unos contrastes ahí interesantes. De repente algunos territorios con menos eh, curules en la Cámara que de hecho estaban avanzando mejor que el reporte de territorios del país donde logra una mayor asignación o representación en la Cámara de Representantes como Bogotá, Antioquia, Valle. Si vemos a Senado, el avance al día de hoy va en el 49%, casi 50% de los candidatos entregando una información. Sí. Ahí hay una cosa importante, Mauricio, y es que todas las campañas tienen que entregar información, no solamente los ganadores. Este mensaje lo hemos mencionado desde hace varios meses. La gente piensa que porque no ganó no debe entregar información. Claro. Se expone, si no entrega información, a una multa considerable del Consejo Nacional Electoral. Ah, bueno, ¿y hasta cuándo tienen plazo de entregar este reporte, tanto ganadores como perdedores? Claro, teníamos dos momentos. Un primer momento que el CNE dejó en pie para esta elección, similar a lo que sucedió hace 4 años, y es que las campañas tenían que entregar información casi que en tiempo real, máximo 8 días después de que ocurriera el hecho económico, bien sea un ingreso o un gasto. Y esa era como, digamos, la primera parte, la primera foto sobre la financiación de campañas, y por eso insistíamos tantos de Transparencia por Colombia que las campañas entregaran esta información. La segunda foto, el segundo momento es 2 meses después de la elección, todas las campañas tienen que haber entregado sus informes consolidados de ingresos y gastos, es decir, ya las cuentas cerradas, y ahí es donde empezará el escrutinio. Aquí hay como una dificultad, por decirlo de alguna manera, y es que la primera foto, la que decía, la del tiempo real, el Consejo Mm. Nacional Electoral realmente no ha sido muy avanzado en hacer vigilancia, control y eventualmente sanción. La segunda parte sí. Entonces, por eso digamos que de alguna manera todavía se patina bastante o quedan estos vacíos en que las campañas entreguen información que es clave para el momento de la votación.
Óigame, estas campañas es fácil detectar si hubo algún ingreso de esos no tan santos, de esos irregulares en algunas regiones del país, o es difícil establecer esto de una vez. Es difícil, Mauricio, sobre todo si no existe una denuncia o una investigación Mm, muy bien documentada sobre algún ingreso o gasto que no haya quedado en las cuentas. Sin eso es muy difícil realmente identificar sí. la afectación de una fuente ilegal o, por supuesto, pues que las autoridades, en este caso Consejo Nacional Electoral o eventualmente Fiscalía, Mm. actúen, pero pues digamos que eso también es en buena medida la dificultad de esto, esperar a que podamos investigar pues más de 2.800 campañas, cerca de 3.000 campañas, es Es casi que es imposible. un Por mundo, eso es un dependemos mundo. mucho de la Mm. voluntad de los partidos, primero en entregar información, pero también de la posibilidad de denuncia que las autoridades han habilitado en muchos canales. Bueno, ahora hablemos de las consultas. Los candidatos a las consultas, ya hubo unos que perdieron, ya quedaron quienes van a ir a primera vuelta. Ellos, al igual que los candidatos del Congreso, también tienen que entregar cuentas claras, tienen que reportar todos los gastos que invirtieron durante la campaña. Sí, claro que sí, Mauricio. ¿Y Esta cómo nos obligación fue? está activa para todas las personas que han participado en procesos de consulta. Incluso recordemos que el año pasado, que fue la consulta donde participaron Iván Cepeda y Carolina Corcho, ellos tenían, Mm. pues en ese caso era un mes de entrega de reportes consolidados y ellos entregaron esos datos. Tal vez recuerde que hubo como una controversia por un Sí, restaurante sí, o sí, algo sí, así que sí. había facturado algo a Carolina Corcho. O sea, esos informes quedaron entregados, están en cuentas claras y ahora pues esperaremos los informes de quienes participaron en las consultas del 8 de marzo. Bueno, ¿y A quién fue? grandes ¿Cómo rasgos, va así? ¿Cómo va ese reporte? sí, a grandes rasgos lo que vemos es que se han reportado unos 15.000 millones de pesos en ingresos. Ahí hay todavía un déficit de información importante, sobre todo de la consulta al Frente por la Vida, donde participaron Roy Barreras, Daniel Quintero. No han reportado ni un solo centavo en cuentas Nada. claras sobre el gasto que tuvieron para esta campaña, que pues fue evidente que hubo bastante movimiento electoral. Y de las otras dos consultas, tanto la de el centro como la de la gran consulta, ellos entregaron ya sus cuentas los candidatos. Los de la gran consulta han avanzado bastante, de hecho incluso pues todos entregaron datos, información, claramente todavía tienen que terminar de consolidar, pero sí dejaron como muy en firme ese compromiso por lo menos de avanzar en reportes, Mm. pues en términos de ganadoras, Paloma Valencia ya entregó información sobre un crédito, por ejemplo, que le hizo el Centro Democrático por 2.000 millones de pesos para esta fase. En el caso de la consulta de las soluciones de centro, solamente Claudia López entregó información. No hemos visto datos de su contrincante en esta ¿Y consulta, pero bueno, cuánto reportó hay Claudia? información ¿Cuánto interesante y reportó? ¿Cuánto reportó más o menos Claudia? 4.000 millones de pesos, 4.659 millones de pesos de un crédito que adquirió con Bancolombia. Ojalá, pues no sé si va a poder acceder a reposición por votos, pero bueno, importante Oiga, financiación sí. que tuvo ahí. Esa financiación, bueno, 4.600 millones es una financiación onerosa. ¿Es la candidata que más ha invertido en campaña? Es la que más ha reportado ingresos. Ok, bueno, Habrá sí. que ver si en la consolidación de las cuentas se evidencia reportes adicionales de ingresos. Y bueno, pues ¿Y eso es parte de... y los de la gran consulta, cuáles son los que más han reportado o quiénes faltan por reportar? Sí, decía que esto es parte del proceso político. Los que más han Mm. reportado en la gran consulta han sido, no que más han reportado, sino que han entregado información sobre montos Mm. mayores. Como lo decía Paloma Valencia, este crédito con el Centro Democrático. Y Vicky Dávila. Vicky Dávila tenía un aporte del Banco Surameris de 2.000 millones de pesos. Entiendo que es el banco o que hace parte del grupo Gilinski. Entonces, bueno,
ahí es parte de la información. Por eso es tan Vea, importante que podamos dato saber. interesante, sí. Exactamente, por eso es tan importante que lleguemos al momento de la votación con este tipo de datos, que sepamos quiénes están detrás de las campañas, quiénes están aportando, no porque de entrada pensemos que haya mala fe, sino porque No, queremos claro. poder conocer Por eso son quiénes cuentas están claras, ¿sí o detrás. no? ¿Perdón? Por eso son cuentas claras. Por eso se trata de cuentas claras. Y todo lo que esté por fuera de cuentas claras, financiación ilegal, financiación irregular y todo el peso de la ley, ojalá, porque esto ya no es solamente un Claro. delito administrativo, sino pues una falta administrativa, sino que es un delito sancionado pues en el ámbito penal. Claro, venga, y en cuanto a eso, ¿qué sanciones puede incurrir un candidato? O bueno, eventualmente si es elegido, puede ser sancionado. Claro, claro, aquí está claro que según la ley responden el gerente, el contador y el candidato. ¿Qué es lo que ya ha Eso pasado por ahí, no? Sí, y ya hemos tenido algunos casos donde eso ha sido, la justicia ha avanzado en eso, o claramente las excepciones al presidente de la República, que luego de toda la controversia que hemos tenido alrededor de la financiación de la campaña del presidente Petro, pues Mm. quedó claro que el único que investiga al presidente es la Cámara de Acusaciones De la la Comisión Comisión de de Representantes de la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes, correcto. Óigame, los candidatos que ya van a primera vuelta, que no estaban en la consulta, ¿han estado reportando o se han hecho todavía los de la vista gorda? Ellos deberían estar reportando ya. Nosotros por el momento no hemos trabajado sobre datos que se hayan entregado. Es nuestra siguiente fase de exploración. Posiblemente en unos días ya podamos habilitar un tablero de información que tomamos de todas formas de lo que se está reportando en cuentas claras. Pero ya tienen la obligación, por supuesto que sí. La campaña, si no estoy mal, empezó formalmente el 31 de enero, así que ya deberían estar generando reportes de ingresos y gastos. Bueno, para concluir, entonces, ellos después de la jornada de elecciones tienen hasta 2 meses para entregar todas estas cuentas, es decir, lo que ingresó a sus campañas y lo que se gastaron, ¿correcto? Exactamente, 2 meses a partir de la fecha de cada una de las elecciones, entonces 8 de marzo, dos Mm. meses, 31 de mayo, 2 meses pensando en primera vuelta, y la de junio, tercera semana de junio, que no tengo presente ahora la fecha, 2 meses después, segunda vuelta. Bueno, pues Andrés, dicho esto, creo que tenemos una nueva cita para mirar cómo van esos avances de ingresos y de gastos de campaña. ¿Le parece si nos volvemos a encontrar para ver cómo va ese reporte y pongámosle la lupa entre minutos 60 y transparencia por Colombia a estas elecciones? Por supuesto que sí, Mauricio, por supuesto que sí. Con el mayor gusto y sobre todo otra vez la invitación a los partidos, los candidatos que se pongan las pilas con este tema. No solamente una obligación legal, es una obligación de integridad, de ética y si nos piden el voto, pues pidamos transparencia. Transparencia es lo que se necesita. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, muchas gracias por estar en Minuto 60. Y a ustedes les dejamos que participen y que nos hagan sus comentarios frente a todo este análisis y todo este reporte que nos hizo Andrés aquí en Minuto 60. ¿Consideran que los candidatos finalmente van a entregar todos los gastos que tuvieron durante su campaña? Los leemos. Soy Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.